Amén. Sí, Señor, bendito Dios. Nuestras manos, Señor, amado Dios, simbolizan, Señor, lo que nosotros hacemos, lo que servimos, Señor. Cómo trabajamos, Dios mío, para tu obra, Señor. Padre, tú dijiste que tu iglesia es el cuerpo de Cristo, Señor. Padre, usa nuestras manos, Señor, para llevar fruto. Padre, para trabajar en tu obra, en tu viña. Padre, que nuestras manos, Señor, si están vacías el día de hoy, Señor, tú puedas llenarlas, Dios, con tu bendición, Señor. Que al colocarlas sobre los enfermos, estos puedan sanar, Dios mío. Padre, que al dar al necesitado, tú puedas bendecir, Dios mío. Que al entregar un tratado, Señor, tú puedas, Señor, convertir las almas, Dios mío. Usa nuestras manos, Señor. Bendice nuestras manos, Señor, Padre, para que estén llenas de fruto. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, amén. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, amén. Evangelio de Marcos, y estamos en el capítulo 11, versículo 20. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Hoy día vamos a hablar sobre algunas lecciones que vamos a aprender sobre la historia, ¿cierto?, de la higuera seca. Hace un par de jueves atrás estudiamos lo que era la higuera seca. Vimos lo que representaba la higuera, vimos, ¿cierto?, por qué la higuera se secó. Y hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más de eso y vamos a ver cómo poder revertir si quizás hay una vida espiritual que está seca, si quizás hay una vida espiritual que no está dando fruto, cómo poder hacer para que esa higuera fructifique, que es la idea, que esa higuera dé fruto. Amén. Pasamos a la siguiente. Lecciones sobre la higuera seca. Bien, Jesús había llegado a Jerusalén. Y ustedes recuerdan la historia de que Cristo fue acompañado de una gran multitud de gente que lo seguía, sus discípulos, y las multitudes iban llegando a Jerusalén y la gente gritaba: Hosana, Hosana, ¿cierto? Jesús, sálvanos, tú eres el Mesías. Y al parecer gozaba de mucha popularidad, mucha gente iba con el Señor, pero después vamos a ver de que en esos últimos días, ¿cierto?, en las últimas semanas que le quedaban al Señor, antes de ir a la cruz, vemos que mucha de esa gente en realidad le dio vuelta a la espalda y fueron ellos mismos quienes pidieron que fuera crucificado. Cuando a Cristo, ¿cierto?, lo pusieron en el tribunal y dijeron: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Mucha de esa gente gritó que Barrabás sea suelto y que Jesús fuera crucificado. El Señor dice de que cuando va llegando ahí a la ciudad, ve una higuera llena de hojas, aparentemente muy hermosa, y fue a ver si es que había fruto en aquella higuera. Dice que no era tiempo de higos, pero el Señor, al ver una higuera frondosa, llena de hojas, esperaba ver algún fruto en ella, o quizás algún indicio de que tenía fruto. Pero al llegar allí se encontró de que era solamente una higuera estéril, una higuera sin fruto, una higuera infructífera, que aparentaba solamente que tenía vida, pero no llevaba fruto. Después de eso, nosotros vimos de que el Señor maldijo aquella higuera y el Señor fue al templo. Y cuando llegó al templo se encontró con una situación, que los mercaderes, los comerciantes habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado, donde mucha gente extranjera y muchas personas iban a adorar a Dios, pero se encontraban con esta situación que tenían que comprar los animales del templo, que tenían que cambiar las monedas del templo, y todo esto se había vuelto un gran negocio para los judíos, ¿cierto? Los líderes religiosos estaban involucrados en ese negocio. Y el Señor dijo: no hagan de mi casa una casa de mercado, mi casa será llamada una casa de oración. Y después vemos de que al otro día, ¿cierto?, después que sale el Señor, se encuentra con esta higuera. Y ahora es el texto que vamos a leer. Marcos capítulo 11 versículo 20 dice así: y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén.
La higuera, ¿qué es lo que simbolizaba la higuera? La higuera, mis queridos hermanos, era un símbolo del pueblo de Israel. Para entender esta parábola de la higuera, debemos mirarla a la higuera como un símbolo del pueblo de Israel. En otra parábola, el Señor había hablado sobre una higuera que él había plantado y hace 3 años que iba a ver si tenía fruto, y la higuera no daba fruto. Y dice, la voy a cortar. Y alguien le dijo, pero déjala un tiempo más y veamos si da fruto o no, o si no, después la cortarás. ¿Para qué inutiliza más la tierra? La higuera es un símbolo del pueblo de Israel, pero la higuera, mis queridos hermanos, también ahora para nosotros puede ser un símbolo de la iglesia. Y la higuera, llevándolo a la forma más personal, puede ser un símbolo de tu vida espiritual. Y hablamos ciertos jueves atrás de que podemos muchas veces tener apariencia de tener vida espiritual, apariencia de cristianos, podemos vernos por fuera como cristianos, pero Dios busca en nosotros que llevemos fruto. Y el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos son frutos de carácter, que son los frutos del Espíritu Santo, y además frutos de buenas obras. Dice la palabra que esos son los frutos que debemos llevar, frutos de buenas obras y los frutos del fruto del Espíritu Santo. No que solamente tengamos apariencia de cristianos. Jesús había estado ministrando por 3 años al pueblo y no veía un fruto genuino de arrepentimiento en ellos. Como les decía, muchas multitudes siguieron al Señor. Dice la palabra que Cristo alimentó 5.000 hombres, después, ¿cierto?, un montón de gente más, y mucha gente iba donde el Señor, y mucha gente se acercaba a Cristo también por los panes y los peces, por lo que podía recibir de parte del Señor, y mucha gente después que recibía su milagro se iba y no seguía al Señor. Finalmente Cristo va a la cruz, la gente pide que sea crucificado, el Señor resucita al 3er día y da su comisión a sus apóstoles y una multitud, y dice la Biblia de que no eran más de 500 los que estaban ahí después de la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó con las otras multitudes? ¿Qué pasó con la otra gente que había sido sanada? ¿Con la gente que vio los milagros? ¿Con la gente que seguía al Señor? ¿Qué pasó con ellos? Ninguno permaneció fiel, ¿ya? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que después el número se redujo aún un poco más, y eran solamente 120 quienes estaban esperando la llenura y la venida del Espíritu Santo. Imagínense, de 500 después bajamos a 120. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús predicó el Evangelio. Mucha gente lo siguió, pero de una forma superficial. No lo siguió con un compromiso genuino, real y verdadero al Señor. Sus vidas todavía no habían sido transformadas desde adentro hacia afuera. Por eso era un fruto aparente. Aparentaba que llevaba mucho fruto, pero en realidad Israel no se había arrepentido de una forma genuina. Y este es el cuidado que debemos tener nosotros. Quizás aparentar que nos arrepentimos, aparentar que somos hijos de Dios, aparentar que tenemos una relación con Dios, pero en realidad no haber nacido de nuevo. En realidad no estar dando los frutos dignos de arrepentimiento que nos pide el Señor. Y de repente cualquier situación nos alejamos de Dios. Cualquier problema nos vamos de la iglesia. Cualquier enfermedad, situación económica, familiar que podamos tener, nos olvidamos del Señor y renegamos contra Dios. Seríamos, si actuamos así, parte solamente de las multitudes y no de los escogidos del Señor. El Hijo de Dios que es escogido, mis queridos hermanos, está con el Señor en las buenas y en las malas. Está con el Señor, lo bendiga el Señor, lo prospere, o el Señor le dé el pan necesario para cada día. El Hijo de Dios genuino y verdadero está con el Señor en la salud y en la enfermedad. El Hijo de Dios que ha entendido el plan de salvación es como un matrimonio, hermano. No se divorcia del Señor, está siempre con el Señor, sea cual sea la situación que pueda pasar. Nada nos separa del amor de Cristo. Pero hoy en día, ¿cierto?, muchas veces llueve un poquito, nos alejamos al tiro. Hace mucho calor, es que es época de verano. Es que tengo la casa en el campo, no puedo ir a la iglesia. Y siempre tenemos una excusa para dejar al Señor en segundo, en tercero o en cuarto lugar. ¿Ya? No digo de que usted no deba salir de vacaciones, ni tampoco deba cuidar su salud, ni tampoco deba disfrutar de las bendiciones que Dios le da. Pero cuando eso es recurrente en la vida de uno, y eso marca, ¿cierto?, un precedente, ya después, ¿cierto?, eso se convierte en un mal hábito, ¿cierto?, que debemos mejorar. Debemos recordar que muchos de la multitud que seguían a Jesús luego pidieron que fuera crucificado. La higuera, que era el pueblo de Israel, aparentaba llevar fruto, pero era simplemente hojas. En la pandemia, mis queridos hermanos, muchas iglesias dejaron de existir. Yo conozco una iglesia personalmente que dejó de existir en la pandemia. Una iglesia donde
muchas veces habían sanidades o mucha profecía o mucha manifestación del Espíritu, y vino la pandemia, hermano, y secó la iglesia. La iglesia no supo reaccionar, los líderes no supieron qué hacer en la pandemia, siempre con esa mentalidad quizás de no ocupar la tecnología o no trabajar más allá, y la iglesia se secó. Una iglesia que aparentaba tener fruto, ¿cierto? Pero finalmente se terminó secando en el camino. Entonces, mis queridos hermanos, de esto debemos tener cuidado. Tener fruto genuino, real y verdadero. No importa el proceso que pase, la situación que puedas pasar. Si tú eres hijo de Dios, va a dar fruto donde sea que estés. El pueblo de Israel debía sufrir las consecuencias de rechazar al Mesías. Y estas consecuencias, mis queridos hermanos, se vieron en el año 70. No sé si usted recordará que Cristo en una oportunidad le mostraron el templo, ¿cierto? Como algo tremendo al Señor. Le dijeron, mira, Señor, este edificio tan majestuoso y hermoso que hay. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ocurrió en el año 70. En el año 70 el general Tito, ¿cierto?, destruyó el templo a los judíos, ¿cierto?, los llevó cautivos y todo, y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de finalmente haber rechazado al Mesías. Ahí se cumplió el tiempo más de plazo que alguien le había pedido al Señor. Dale un tiempo más, a ver si es que da fruto. Finalmente la higuera no dio fruto y tuvo que sufrir el pueblo de Israel la disciplina de parte de Dios. Desde ese día, desde el año 70, que Israel, ¿cierto?, fue esparcido por todos los lugares, había dejado de ser nación. Ahora en un par de años atrás se constituyó de nuevo nación el pueblo de Israel, pero desde ese día el pueblo de Israel ha estado bajo la disciplina del Señor por haber rechazado a su Mesías. Y también es parte del trato de Dios, porque Dios empezó desde ese día a tratar más con los gentiles, con nosotros. Ya con todas las personas gentiles significa las personas que no pertenecemos al pueblo judío. La salvación primeramente vino Dios al pueblo, a sus hijos, al pueblo de Israel. Ellos lo rechazaron, entonces el Señor abrió más la salvación para nosotros. La idea era ¿cuál? Que el pueblo de Israel recibiera a su Mesías y que ellos fueran los que propagaran la buena noticia. Pero el pueblo de Israel, al igual que en el Antiguo Testamento, se desentendió de su tarea misionera, no hizo caso al Señor, Dios lo rechazó. Y Dios, ¿cierto?, ahora está tratando con los gentiles. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Tenemos que predicar el evangelio en todo el mundo. Y cuando ya todo el mundo esté predicado, evangelizado, ¿cierto?, cuando entre la plenitud de los hijos del Señor, va a venir, ¿qué cosa? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Dios va a empezar a tratar desde ese día, desde el arrebatamiento, con el pueblo de Israel. Israel, ¿cierto?, van a ser aquellos que ministren durante la época de la tribulación. Sigamos adelante. Jesús anima a sus discípulos a tener fe en Dios, a diferencia de los judíos. Los judíos tenían fe. ¿En qué cosa tenían fe los judíos? En el templo, en su descendencia, en la circuncisión, en la ley, en el Dios, ¿cierto?, de los judíos. Pero era una fe totalmente superficial. No sé si ustedes recordarán la historia cuando una vez el pueblo iba a la batalla, ¿cierto? Cuando estaba Elí con sus hijos y dijeron, ¿qué vamos a llevar a la batalla? Llevemos el arca del pacto. Y ellos ocupaban las cosas sagradas de Dios como un amuleto solamente. No, que el templo nunca va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ahí habita Dios. Ahí habita Dios, entonces Israel nunca va a caer y el templo nunca va a ser destruido. Ocupaban las cosas sagradas de Dios simplemente como amuletos. Tenían, ¿cierto?, la fe en el objeto equivocado. Pero Jesús acá le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. Se secó la higuera, ¿cierto? Ahora Cristo habla y toma esta oportunidad y le dice, tengan ustedes fe en Dios. Cristo sabía que el templo iba a ser destruido. Ellos debían tener fe en el Señor, no en cosas como objetos o amuletos que le podrían traer protección o beneficio. Este libro, hermano, tiene poder. Esta es la Biblia, es la palabra del Señor. Pero este libro tiene poder no cuando usted la abre en el Salmo 91 y la pone debajo de la almohada, ¿cierto?, y duerme y piensa de que no va a tener pesadillas. Este libro tiene poder cuando usted lo lee y usted lo pone en práctica. Ahí este libro tiene poder. Este libro no es como un amuleto, ¿ya? No es para andarlo trayendo en todos lados y nunca leerlo. Y porque justo me salieron a asaltar, me pegaron una puñalada, ¿cierto? El típico testimonio, y estaba la Biblia ahí.
Y yo la abrí en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, hermano, ya Dios lo va a proteger igual. Pero este libro tiene poder cuando usted lee las promesas, las pone en práctica, las cree esas promesas y vive de acuerdo a lo que el libro le enseña. Ahí tiene poder el libro. No usemos esto como un amuleto, un objeto. ¿Ya? Lo mismo que el aceite. Una vez me acuerdo que estaba enseñando en un seminario, ¿cierto? En un diplomado, y yo dije, claro, la Biblia habla de ungir con aceite, por ejemplo. Dice, si hay alguien enfermo, Santiago capítulo 5, únjalo con aceite, los ancianos de la iglesia, la oración de fe, salvará al enfermo. Pero muchas veces nosotros llevamos práctica, ¿cierto?, más allá de lo que la Biblia dice y la ocupamos como amuleto. No, que unjo la casa con aceite, que boto aceite en todas partes y pienso de que eso tiene un poder mágico, ¿cierto? Siendo que no entiendo el simbolismo de lo que quiere decir eso, que el aceite representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, obrando. Entonces muchas veces nosotros tenemos esas prácticas como los judíos tenían. No, el templo de Dios nunca va a caer, porque el templo de Dios, ahí habita Dios. Pero si los judíos estaban haciendo todas las cosas mal, el templo cayó. Si nosotros como iglesia hacemos las cosas mal, esta iglesia puede caer. No porque seamos o llevemos el nombre de iglesia de Dios, no vamos a caer. Si nosotros nos desviamos del evangelio, nos desviamos de la palabra, predicamos otro evangelio, hacemos las cosas mal, esta iglesia puede caer, mi hermano. Y no porque tenga un nombre, no va a caer. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces debemos cuidarnos de estas cosas. Debemos dar fruto genuino. La enseñanza de la higuera seca nos anima a que debemos estar en todo tiempo dando fruto como cristianos. Una iglesia, hermanos, se va a secar si una iglesia deja de cumplir con los propósitos del Señor. El día de ayer en la escuela bíblica, la hermana Isolda le enseñaba a los niños, le decía, ¿por qué fuimos creados? ¿Cierto? ¿Por qué fuimos creados? Fuimos creados en primer lugar para adorar a Dios. Amén. Para eso fuimos creados. Una iglesia se seca cuando deja de adorar a Dios, ¿cierto? El templo se secó porque habían dejado la adoración a Dios a segundo lugar y estaban haciendo la casa de Dios una casa de mercado. Eso trajo la maldición, ¿cierto?, sobre el pueblo judío, la disciplina sobre el pueblo judío. Una iglesia, el otro propósito que tiene es el sentido evangelístico. Una iglesia se seca cuando deja de evangelizar, cuando deja de predicar, cuando deja de ganar alma, cuando deja, ¿cierto?, de compartir el evangelio a otros, de tratar de traer a los vecinos, a la familia, a la gente a los caminos del Señor. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se seca. Una iglesia deja de crecer, ¿cierto?, o se puede secar cuando deja de crecer en el conocimiento de la palabra. Cuando muchas veces los cristianos piensan de que ya se las saben todas, no necesitan estudiar más. Cuando los pastores o los líderes dejan de estudiar la palabra, ¿cierto?, y la ponen en un segundo lugar y dicen, predícale cualquier cosa a la gente, si total nadie lee la Biblia. Ahí una iglesia se seca, puede tener apariencia de vida, pero está seca espiritualmente. Una iglesia se seca cuando no hay comunión entre los hermanos. Cuando muchas veces hay chisme, hay pelea, hay pleito, hay celo, hay envidia, hay rencores, ¿cierto? Hay falta de perdón, cuando hay malos tratos, ahí una iglesia también se seca. Una iglesia se seca cuando usted deja de poner sus dones al servicio del Señor. Dios le dio a cada uno dones espirituales que usted debe trabajarlos en la iglesia local. Y si usted no trabaja sus dones, la iglesia no crece, no es edificada. Para esto son los dones, para trabajarlos en la iglesia local. ¿Ya? Y así la iglesia pueda crecer y pueda ser fortalecida y más almas puedan ser bendecidas a través de su vida. Entonces, si una iglesia deja de cumplir los propósitos del Señor, lo más probable es que se seque. ¿Ya? Sigamos adelante. Jesús, ¿cierto?, toma esta situación de la higuera seca cuando Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y el Señor toma esta oportunidad para hablarles sobre la oración, mi hermano, para enseñarles sobre la oración. La oración, como muchas veces lo hemos dicho, ¿qué es lo que es la oración? Es conversar con Dios. Conversar con Dios, eso es la oración. Como decía nuestra hermana Mabel, ella conversa con el Señor 3 veces al día. Amén. ¿Cierto? Así también lo hacían los grandes cristianos. Y de hecho es una confirmación a lo que usted decía, mi hermano, porque yo eso también lo tengo para presentarlo en una diapositiva más adelante. Pero nosotros debemos conversar con Dios todos los días. Dios promete, mis queridos hermanos, oír nuestras oraciones.
Mira, Dios es la persona más ocupada del mundo y es la persona más importante del mundo a la vez. Pero el Señor es diferente a los hombres. Cuando tú vas donde una persona importante, te dicen espera afuera, ¿cierto? Cuando tenga tiempo te atiendo, hoy no tengo tiempo, vuelve mañana. Dios jamás le va a decir eso a usted, siendo el más importante y el más ocupado. El Señor siempre va a decir, hijo, yo tengo tiempo para ti. Pasa adelante, dobla tus rodillas, clama a mí y yo te responderé. No necesitas una cita, no necesitas sacar un permiso para hablar con Dios. Dios, hermano, está al alcance de tus rodillas. Y como la otra vez le decía a los hermanos cuando hablábamos de la higuera seca, hay mucha gente, mis queridos hermanos, que siempre andan buscando por aquí y por allá, buscando, ¿cierto? No sé, la iglesia del momento, donde le den la palabra del momento, o donde le den la unción del momento, o el evangelio del momento, o lo que sea, ¿cierto? Las modas evangélicas que surgen. Hay siempre gente que anda buscando aquí, allá, y recorren, hermano, muchas iglesias. Pero mire, hermano, yo le voy a enseñar hoy día, lo que usted anda buscando, si es que usted anda buscando en otros lugares, o lo que usted necesita para su vida, si usted necesita que le falta algo en su vida, eso está acá, hermano. A 30 centímetros está la respuesta que usted necesita. A 30 centímetros de su rodilla está la respuesta. Lo que usted anda buscando y lo que usted necesita, y por qué usted se siente inconforme muchas veces, y por qué usted se siente que le falta algo y se siente vacío y necesita algo y siente que le falta algo, es porque usted, hermano, no ha aprendido a hacer esto todos los días, más de una vez al día. Cuando usted haga eso, hermano, va a encontrar el secreto de la satisfacción. Antes siempre va a andar buscando por aquí, por allá, y va a andar un tiempo allá, cualquier cosa no le va a parecer, se va a cambiar para allá, no le va a parecer, se va a cambiar para allá. ¿Por qué? Porque el único lugar, hermano, donde usted va a sentir satisfacción es doblando sus rodillas en la presencia del Señor. Ahí usted encuentra la plenitud en la vida cristiana. Dios promete, hermano, responder nuestras oraciones, pero debemos tener cuidado, ¿cierto?, de no declarar o establecer, ¿cierto?, algo que Dios no nos ha dicho. Por ejemplo, acá en la palabra dice, tengan fe en Dios, ¿cierto? Cualquier cosa que pidan, la recibirán de parte del Señor. ¿Quiere decir esto acaso que, por ejemplo, yo puedo decir, Señor, no tengo dinero, Señor, pero en esta hora yo declaro un milagro financiero en esta billetera, y esta billetera se llena de plata en esta hora, por fe, en el nombre de Jesús? ¿Quiere decir eso? No, yo puedo declarar muchas cosas, mis queridos hermanos, pero finalmente el que tiene la última palabra es Dios. Ese mismo ejemplo lo ocupamos para la oración. Yo puedo orar por mis hermanos que están enfermos, pero yo no puedo decir, Señor, en esta hora yo declaro un milagro en tu vida, si Dios no me lo ha hablado a mí. Si es alguna palabra mía solamente y no es una palabra que Dios me dijo. Ahora es diferente si Dios te lo dice en el minuto y tú estás seguro que es la voz de Dios, hermano, como Pedro y Juan cuando fueron al templo y vieron al cojo, le dijeron, en el nombre de Cristo levántate y anda. Es totalmente diferente, pero Dios tiene que decírtelo en el momento. Pero si Dios no te ha hablado, tú no puedes declarar algo que Dios no te ha hablado. Y esto no es falta de fe, no es falta de creer, no, hermano, es ser solamente un poco razonable. Dios dice en su palabra, pidan todo lo que quieran, que yo los voy a escuchar y yo los voy a responder en mi tiempo y en su voluntad. Y muchas veces, hermano, las oraciones que Dios responde no son como nosotros queremos, son según sus planes y sus propósitos. Amén. Por medio de la oración, hermano, podemos mover montes espirituales. También acá dice la palabra, ¿cierto? Cualquiera que le diga a este monte, échate en el mar, le será hecho. Esto no se refiere, mis queridos hermanos, que usted va a ganarse, ¿cierto?, abajo en el ancla, ¿cierto? Ahí, mirando para el cerro Talcahuano. Usted va a levantar las manos y decir, en el nombre de Jesús, Cerro Cornudo, Cerro Saror, Cerro Nueva Los Lobos, ¿cierto?, Cerro San Francisco, muévete. Y va a pasar al otro día, hermano. No haga eso, por favor. Y si lo hace, no diga que me conoce. Porque eso no va a pasar, hermano. Ya, tenemos que entender, acá el Señor está ocupando algo que se llama hebraísmo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un hebraísmo? Un hebraísmo es una figura literaria
que la Biblia ocupa. Es como cuando el Señor dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtala. ¿Significa, hermano, que nos va a mandar todos mutilados? No, po. Si tu pie te da ocasión de caer, quítatelo. ¿Significa eso que nos vamos a cortar los pies? No. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. ¿Significa que nos vamos a sacar el ojo? No. Eso se llama hebraísmo. Y eso tiene un sentido literario, es una figura literaria, es un símbolo. El Señor dice, dile a ese monte, ¿cierto? Si tú clamas a mí, ese monte se va a mover y se va a salir y se va a ir al mar. Si tus problemas tú los presentas delante de mi presencia, el monte representa eso, el problema, la situación que tú estés viviendo. Si ese problema tú me lo presentas ante mí y me clamas con fe, yo me voy a encargar de ese monte, dice el Señor. Eso es lo que está tratando de decir. Por eso muchas veces cuando Cristo predicaba y enseñaba y la gente lo oía, no entendía muchas veces porque Cristo le hablaba de forma espiritual. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, el que bebe mi carne, el que bebe mi sangre y come mi carne, ese va a ser mi discípulo. La gente que estaba ahí y lo oyó de golpe a primera dijo, ay, ¿cómo quiere que los comamos su carne y bebamos su sangre? No entendían nada. El Señor hablaba, ¿cierto? Estaba hablando de la Santa Cena, estaba hablando de la doctrina, estaba hablando de alimentarse espiritualmente. O cuando Él dijo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo y todo, no significa de que Él caía igual que el maná, sino que Él vino acá a la tierra a salvarnos. Eso se llama hebraísmo. Es un símbolo de una verdad espiritual. Sigamos adelante. Cuando oremos, debemos perdonar a quienes nos ofenden. Esto es importante. El Señor dice acá también, y cuando oren, perdonen. Perdonen. En el día a día, en la vida cristiana también, muchas veces te pueden insultar, te pueden herir, te pueden tratar mal, te pueden hacer cosas que quizás te molesten. Entonces el llamado del Señor es no guardar rencor, no guardar ira, ni enojo, ni resentimiento, ni venganza, ya por más cosas que te pudieran hacer o más maltrato que te pudieran hacer. El llamado del Señor es a ser diferente, ya no pagar con la misma moneda, sino pagar, si te hacen mal, tú respóndele con bien. De hecho, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿cierto? Dale aún de comer. Dice la Biblia, si tu enemigo, ¿cierto?, te hace algo, ora por él, intercede por él, bendícelo, ¿cierto? Maldecir es desear que le vaya mal, bendecir es hablar bien, desear que le vaya bien y que entienda, obviamente, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos sentimos ofendidos, nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios se condiciona a que nosotros perdonemos también. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y por eso es importante el perdón. Debemos perdonar. Alguien dice, pero es que no siento quizás de perdonar, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? No siento de perdonar. Yo, hermano, déjeme decirle, trabajo desde que salí del liceo y nunca he sentido mucho de ir a trasnochar al colegio. O si usted me pregunta a mí si siento todos los días de tomar un libro y leer, yo le podría decir que muchas veces yo no siento eso tampoco. ¿Ya? Muchas veces no siento sí muchas veces ganas de comer, eso sí, eso lo siento todos los días, mi hermano. Me levanto con unas ganas y de una Coca-Cola heladita, ¿cierto? Amén. Eso sí. Pero si usted me pregunta si hay cosas que yo hago y que siento de hacerlas porque me nacen, la verdad es que no, ¿ya? Y uno en la vida tiene que hacer cosas aunque no sienta o no le nazca de hacer. Eso es madurez, mis queridos hermanos. Madurez es orar y doblar la rodilla, sientas las ganas de hacerlo o no sientas de hacerlo porque sabes que es un deber. Madurar, hermano, es ir a trabajar, sientas ganas de ir a trabajar o estés totalmente cansado, fatigado, porque sabes que tiene una responsabilidad y una familia por la cual responder. Eso es madurez. Madurez, hermano, es que si perdona, sientas ganas de perdonar o no te nazca de perdonar o te cueste perdonar, perdónalo, porque Dios te lo pide. Eso es madurez. Entonces nosotros debemos aprender esto, hermano, que Dios nos va a pedir cosas que muchas veces van en contra de lo que nosotros podemos pensar o sentir o desear. Pero madurez es aplicar la palabra de Dios por sobre, ¿cierto?, nuestras preferencias personales. Eso es tomar la cruz y seguir al Señor. Amén. Entonces debemos perdonar. La oración también, hermano, debe ser un hábito diario en la vida del creyente.
Todos los días debemos orar. Algunos, ¿cierto?, orarán en las mañanas, en las tardes, otros 3 veces al día. Yo no sé, pero todos debemos orar. Debemos tener nuestro tiempo devocional con el Señor. Un cristiano, hermano, que no ora es un cristiano que no va a dar fruto ni va a crecer espiritualmente. Así como la planta necesita el agüita todos los días para crecer, el cristiano necesita la oración y la Biblia también para crecer y madurar fuerte espiritualmente. Un cristiano que no ora, hermano, se va a terminar secando y apartando de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si nosotros no tenemos comunión con la vid, que es Cristo, y somos pámpanos que nos apartamos de la vid, el pámpano fuera de la vid se seca, ¿cierto? El racimo de uva fuera de la vid se va a secar. Nosotros, para dar fruto y estar constantes, firmes, perseverantes en la presencia de Dios, debemos estar conectados con Dios todos los días. Tengamos ganas de hacerlo o no tengamos ganas de hacerlo, nos nazca o no nos nazca, estemos cansados o no, debemos orar todos los días, leer la Biblia todos los días para así crecer y dar fruto, alimentarnos espiritualmente, para poder estar firmes y constantes. Sigamos adelante. Los discípulos, hermanos, cuando estaban con Jesús, quizás no tenían una mayor necesidad de orar. Ellos estaban con el Señor ahí mismo. Y para ellos orar quizás era conversar con el Señor simplemente, y quizás veían que Cristo oraba y de hecho una oportunidad le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Pero ellos no tenían mayor necesidad de orar, aunque Cristo muchas veces le dijo a los discípulos: ¿qué cosa? Este género sin oración y ayuno no va a salir. El Señor también en otra oportunidad, ¿cierto?, les dijo: clamen a Dios, ¿cierto? Oren, pidan, clamen, ¿cierto?, que debían orar. Pero los discípulos, estando en la misma presencia del Señor, quizás no lo practicaban como debiera. ¿Por qué? Señor, no tenemos pan. Y el Señor: a ver, traigan, ¿cuántos panes tienen? 5 panes, 2 peces, una oración, y los multiplicó. Estaba Cristo ahí mismo. Pero después, cuando el Señor se fuera, ellos tenían que aprender a vivir por fe. Imagínense, los discípulos que habían visto al Señor y visto todos los milagros tenían que aprender a vivir por fe. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos practicar la oración para vivir en fe, conectados con Dios? Nosotros que no hemos visto a Jesús con nuestros ojos naturales. ¿Lo hemos sentido? Claro que sí. ¿Hemos tenido experiencias con el Señor? Claro que sí. Mucho más necesitamos la oración nosotros en este tiempo. Un día Jesús ya no iba a estar y debían depender de Él en fe y en oración. Nosotros como cristianos con mayor razón debemos orar para no perder la fe. Mis queridos hermanos, cuando un cristiano anda desanimado, anda débil, anda, ¿cierto?, de que no, que quiero, que no, que sí, que no, que anda así, ¿por qué se debe esto? Porque está débil en su vida de oración, está débil en su búsqueda personal con el Señor. Por eso es importante la oración, hermano. Y por eso Cristo toma esta enseñanza de la higuera seca para hablar de la oración. Porque en palabras, sí, ¿cierto?, leyendo entre líneas, el Señor le dice: mira, la higuera se secó porque se desconectó de Dios. El cristiano se puede secar si se desconecta del Señor. Eso es lo que está tratando de decir el Señor por medio de esta palabra. Israel se secó porque se desconectó del Señor. Dejó de buscar a Dios como quería, dejó de obedecer a Dios como quería, empezó a hacer otras cosas que no convenían y se secó espiritualmente. El cristiano hoy en día se puede secar si se desvía de la palabra, deja de buscar del Señor, deja de alimentarse espiritualmente, se va a secar, ¿ya? Por eso es importante orar. Sigamos adelante. Bien, ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de cristianos que oraban. Por ejemplo, dice que Moisés oró 40 días y 40 noches, y ¿cómo terminó? Su rostro resplandecía. Amén. Y cuando nosotros oramos, hermano, Dios nos va a dar de su unción, de su espíritu, y nuestra vida espiritual va a brillar. Vamos a hacer luz. ¿Qué es lo que dice la palabra? Aquel que busca a Dios en secreto, Dios, ¿qué es lo que hará? Lo recompensará en público, ¿cierto? Eso pasó con Moisés. David oraba 3 veces al día. El salmista, ¿cierto?, en uno de los salmos dice: 7 veces al día me presentaré delante del Señor y esperaré, ¿cierto?, y alabaré su nombre. Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
Es decir, quizá era un hombre que tenía debilidad o tentaciones o luchaba con áreas de su carácter, pero era un hombre poderoso en oración, que clamó al Señor, ¿cierto? Y no llovió por 3 años. Era un hombre de oración, hermano, ¿ya? A pesar de sus debilidades que él podía tener. Daniel también dice la Biblia de que oraba 3 veces al día, abriendo las ventanas de su casa, adoraba mirando hacia Jerusalén. Pablo dice la Biblia de que él oraba de día y en la noche. Cuando le habla a Timoteo, te presento en mis oraciones día y noche, en las mañanas y en las noches, quiere decir. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de oración? Todos estos cristianos, todos estos hijos de Dios fueron personas que dieron fruto. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Dios. Si tú quieres dar fruto, si tú quieres madurar, si tú quieres ser un cristiano fructífero, necesitas conectarte con Dios todos los días. Amén. Sigamos adelante. ¿Qué aplicaciones sacamos de esto? Si quieres dar fruto, mis queridos hermanos, debes orar, debemos orar. Si no queremos secarnos espiritualmente, debemos orar, buscar del Señor. Si queremos estar firmes, fuertes, sólidos, constantes en el Señor, debemos ser constantes en la oración, estar conectados con Dios. La oración, mis queridos hermanos, nos mantiene en comunión con Dios y fructíferos. Así que, mis queridos hermanos, Dios no quiere que tú te seques espiritualmente. Dios no quiere que tú seas un árbol sin fruto. Dios quiere que tú seas un roble en las manos de Él, ¿ya? El otro día me encontraba leyendo un libro, todavía lo estoy leyendo, se llama En pos de los puritanos. Los puritanos, mis queridos hermanos, fue un movimiento que nació en Inglaterra, donde los ministros ingleses, ¿cierto?, empezaron a buscar del Señor y ellos querían una reforma en la iglesia. Y ellos quisieron volver al original, volver a la Biblia, a buscar del Señor la vida devocional, el altar familiar, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, y empezaron a buscar del Señor con mucha ansia. Y el autor de este libro, ¿cierto?, J.I. Parker, decía de que en un lugar en Estados Unidos hay unos árboles gigantes que son milenarios, se llaman secuoyas, me parece. Sí. Y son árboles, hermanos, gigantes, milenarios, ¿cierto? Y hay una avenida que se llama la Avenida de los Gigantes. Y son árboles que han permanecido en el tiempo y son grandes, hermanos, inmensos, 100 metros para arriba, alrededor de diámetro, ¿cierto? Son inmensos. Y yo pensaba en esto y decía, los puritanos, ¿cierto? Esos cristianos que decidieron tomar a Dios en serio, son como esos árboles. Árboles firmes, sólidos, robustos, milenarios, que trascienden en el tiempo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mi hermano. Que seamos árboles firmes, sólidos, robustos, ¿cierto? Que seamos robles en las manos del Señor. Que seamos árboles fructíferos en las manos de Dios. Ese es el plan y el deseo del Señor. El Salmo 1 dice, el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace Dios yo lo bendigo. Pero ¿cómo es el justo? Aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Aquel que busca la presencia del Señor. Para ser esos árboles, para ser así de fructíferos, para trascender en el tiempo, debemos tener una relación firme con el Señor. De lo contrario, mi querido hermano, tenemos el riesgo de que cualquier situación, problema, dificultad nos pueda secar si no estamos constantes en la presencia del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que podemos aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos hablas, Dios mío, de que quieres que seamos árboles fructíferos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener una relación constante, Dios mío, contigo. Tu palabra declara, Dios mío, que tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos, y si estamos apegados a ti, llevaremos frutos, Señor. Y tú hoy, Dios mío, nos nombraste, Señor, los frutos que tú quieres en nuestra vida, frutos de carácter, frutos de buenas obras, Dios mío, que podemos dar, Dios mío. Pero ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti, que ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, ni problema, ni nada nos separe de tu amor, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser constante en tu presencia y llevar fruto, Dios mío, Señor, cada día, Dios mío. Padre, que nuestras rodillas cada día se doblen para buscar de tu presencia, Señor, porque tú eres fuente de vida, Dios mío, y alejado de ti, Señor, nos secamos.
Alejados de ti, Dios mío, nos perecemos, Señor. Necesitamos tener comunión contigo. Ayúdanos, Dios, cada día, en el nombre de Jesús, a buscar de ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.